Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda cápsula de video del módulo 2 del Diplomado de Salud Cardiovascular. En esta cápsula, ¿cierto? Vamos a seguir abordando algunas temáticas relacionadas con medicina basada en la evidencia. Específicamente, ¿cierto? Lo que vamos a estar conversando ahora es la interpretación de las medidas de efecto. El resultado de aprendizaje propuesta por esta cápsula de video es que podamos revisar las distintas medidas de efecto usadas en los estudios de terapia para que de esa forma, cuando nos enfrentemos a alguno de estos, podamos analizarlos y entenderlos. Por lo tanto, ¿cierto? El contenido que vamos a estar viendo es interpretación de medidas de efecto, que corresponde a la unidad de aprendizaje de medicina basada en la evidencia. Sabemos, ¿cierto?, que la medicina basada en la evidencia, como hemos mencionado en las clases anteriores, va a ser el uso explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible en conjunto con la experiencia clínica y tomando en consideración los valores y circunstancias del paciente para hacer una toma de decisión respecto a algún tratamiento o respecto a algún tipo de estudio diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Hoy en día la medicina basada en la evidencia se va a considerar como una herramienta más que se va a utilizar en la toma de decisiones. Para esto, ¿cierto? Vamos a llevar a cabo el proceso de medicina basada en la evidencia, que va a consistir, ¿cierto?, en estas 5 fases o estos 5 pasos en el cual vamos a ir avanzando progresivamente, ¿ya? Ahora nos vamos a concentrar en lo relacionado, ¿cierto?, con el paso número 3, específicamente con el impacto, es decir, los resultados. Y lo que conversamos de acuerdo en la clase, ¿cierto?, de análisis crítico, básicamente lo que vamos a saber interpretar o lo que vamos a aprender a interpretar ahora, ¿cierto?, es cómo saber que los resultados que están mostrando el estudio que estamos revisando no se deban al azar. Entonces, ¿cómo se van a indicar los resultados? ¿Ya? Cierto que el impacto de una intervención, es decir, cuando cuando los autores, mejor dicho, hacen una investigación y establecen dos grupos, ¿cierto? Un grupo intervenido y un grupo control, y a uno de los grupos le aplican la intervención, lo que van a estar buscando básicamente es poder cuantificar, ¿cierto?, la diferencia que se va a producir entre estos dos grupos de la perspectiva de si el que usó la intervención, ¿cierto?, se va a ver beneficiado o no, ¿cierto? Y esto habitualmente se hace en relación a un evento, ¿cierto? Es decir, a algo que va a suceder. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, en los estudios, esa intervención lo que va a buscar es prevenir que se produzca ese evento, o en algunos otros estudios, cuando por ejemplo es cuando se está investigando algo relacionado con un factor protector, ¿cierto? Lo que se esperaría es que aumentara, ¿cierto?, las posibilidades de que ocurriera un evento, pero un evento que obviamente vamos a definir como positivo o un evento que va a ser beneficioso para la salud de la persona, ¿ya? Por lo tanto, estos impactos de la intervención pueden tener mayor o menor magnitud, los que básicamente, ¿cierto?, se van a expresar numéricamente a través de las medidas de efecto, ¿ya? Y las medidas de efecto, como vamos a ver, ¿cierto?, en unas diapositivas más adelante, nos van a permitir finalmente poder hacer una interpretación de lo que está sucediendo en esto, ¿ya? Ahora, se sabe, ¿cierto?, también que, como habitualmente, los profesionales de la salud que principalmente están haciendo análisis, ¿cierto?, y están haciendo interpretación de los resultados de los estudios de terapia, van a ser los médicos y las médicas, ¿cierto? Habitualmente la interpretación, por lo tanto, que haga este grupo de profesionales va a influir finalmente en el uso que se le va a dar posteriormente a estos medicamentos, ¿cierto?, o a estas intervenciones, ¿ya? Ahora, ¿cierto?, también vamos a ver que la medida de efecto va a influir en la interpretación que uno va a hacer de los resultados, ¿ya? Porque, por ejemplo, si a uno le dicen, ¿cierto?, que un estudio o que una intervención o que un medicamento va a producir un 4% de diferencia entre un grupo control y un grupo intervenido, ¿ya? Versus si a uno le dicen que, por ejemplo, va a producir un 40 o un 45% de diferencia, probablemente, ¿cierto?, uno va a pensar va a tender a pensar que este 40-45% de diferencia va a ser mucho más potente y mucho más eh, útil, ¿cierto?, para su utilización. Pero probablemente se esté diciendo exactamente lo mismo, solamente que se va a estar expresando de distintas formas. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cierto? En primer lugar, para poder determinar, ¿cierto?, y empezar a comprender lo que son las medidas de efecto, lo primero que tenemos que hacer es definir el riesgo, ¿ya?
Y el riesgo va a ser la contingencia, posibilidad de que una cosa suceda o no suceda, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Este riesgo, del punto de vista de los estudios y de las probabilidades, se va a definir, ¿cierto?, a través de algo que se va a expresar como tasas de eventos. Y las tasas de eventos, por lo tanto, va a ser la proporción entre el número de individuos que presentan un evento y el total de individuos que están expuestos a presentarlos, ¿ya? Y a partir de eso vamos a determinar riesgos, ¿ya? Pero, ¿cierto? Este riesgo que se va a determinar gracias a las tasas de eventos, ¿cierto? Se va a magnificar o se va a expresar a través de las magnitudes de efecto o de las medidas de efecto. Y esta magnitud de efecto, ¿cierto? No va a ser que otra cosa más que la comparación de las tasas de eventos que deseamos evaluar, ya sea de manera absoluta o relativa, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Eso es lo que finalmente nos va a permitir interpretar, bueno, cuánto riesgo queda o cuánto riesgo disminuye gracias a la intervención que se va a aplicar. Para poder expresar esto, por lo tanto, vamos a ver de que las medidas de efecto se van a basar en primer lugar en la tabla de 2x2 o esta tabla de contingencia, ¿ya? Por una parte, ¿cierto? Vemos en esta tabla de contingencia que en las columnas vamos a tener el outcome en el cual una de las columnas va a corresponder a que sí estuvo presente o tuvieron el outcome y el no es que no tuvieron el outcome. Y en las filas vamos a tener los grupos en el cual el sí va a corresponder al grupo intervenido y el no va a corresponder al grupo control. Por lo tanto, la A van a ser aquellos individuos del grupo intervenido que sí presentaron el outcome, la B van a ser los individuos del grupo intervenido que no presentaron el outcome, el C van a ser los individuos del grupo control que sí presentaron el outcome y la D van a ser los individuos del grupo control que no presentaron el outcome, ¿ya? A partir de esto, ¿cierto? Por lo tanto, se van a ir sumando el grupo intervenido que va a ser A más B, el grupo control que va a ser C más D, aquellos que presentaron el outcome que van a ser A más C y aquellos que no presentaron el outcome que van a ser B más D, ¿ya? Y el total va a ser A más B más C más D. A partir de estos cuadrantes es que por lo tanto se van a ir construyendo las distintas medidas de efecto que vamos a ir revisando una a una a continuación. En primer lugar, vamos a tener el riesgo absoluto, ¿cierto? Que va a representar, por lo tanto, cuánto es la cantidad de riesgo que tiene cada uno de los grupos. En segundo lugar, va a ser la reducción del riesgo relativo, que es otra medida de efecto. Después nos vamos a encontrar probablemente con lo que vamos a revisar o lo que vamos a ver con mayor frecuencia en los estudios de terapias, que es el riesgo relativo, ¿ya? También tenemos la reducción del riesgo relativo, que es lo que nos ayuda a comprender, bueno, cuánto es el porcentaje que efectivamente reduce esta intervención. Y a partir, ¿cierto?, de esto, de la reducción del riesgo absoluto, vamos a calcular una medida de efecto que probablemente es la que se entienda más fácil desde el punto de vista clínico, que es el número necesario a tratar. Aparte de estas medidas de efecto, ¿cierto?, que son las medidas que se van a construir a partir de la tabla de contingencia de 2x2, también vamos a encontrar otra medida de efecto que se va a definir como la diferencia de medias estandarizadas, ¿ya? Y esa medida de efecto la vamos a encontrar principalmente en aquellos estudios que van a medir, ¿cierto?, sus efectos a través de escalas, ¿ya? A través de, por ejemplo, de escalas visual análogas, ¿cierto? Para el tema del dolor o de temperatura, ¿cierto? Y por lo tanto, más que poder tener la presencia o la ausencia del evento, ¿cierto? Sino lo que van a ir cuantificando es disminución de estas escalas, ¿ya? Entonces, partamos, ¿cierto? Viendo cada una de estas medidas de efecto, para lo cual vamos a usar el ejemplo de una investigación que es básicamente una investigación de ejemplo que vamos a utilizar, ¿ya? En esta investigación lo que se hizo es que se compararon dos drogas, ¿ya? Una droga A, que vendría siendo la droga experimental o la droga intervención, ¿cierto? Y una droga B, que vendría siendo la droga control. Por lo tanto, este es el grupo intervenido y este es el grupo control, ¿ya? Y el evento o el outcome, ¿cierto?, que estaba planificado para este estudio era en el accidente vascular encefálico. Por lo tanto, acá tenemos aquellos
individuos que sí presentaron accidente vascular encefálico y aquellos que no presentaron accidente vascular encefálico. Por lo tanto, lo que se estaba buscando con esta droga A era ver su capacidad, ¿cierto? O su efectividad para poder prevenir la aparición de accidente vascular encefálico en comparación con la droga B, ¿ya? Entonces, vamos desglosando cada una de las medidas de efecto que les mencioné hace un momento. En primer lugar, ¿cierto? El riesgo absoluto, ¿ya? Como vamos a decir, como les mencioné anteriormente, disculpen, es el riesgo de presentar el outcome en uno de los grupos, es decir, el riesgo del grupo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, para la droga a la larga va a ser 10, es decir, los del grupo intervenido que presentaron el outcome partido, ¿cierto?, por el total de los miembros del grupo intervenido, es decir, 10 partido por 260, ¿ya? Que esto va a ser 0,038, pero para efectos, ¿cierto?, de su interpretación se va a amplificar por 100 para dejarlo como porcentaje. Por lo tanto, va a corresponder a un 3,8%. La droga B, ¿cierto? Vamos a ver que van a ser aquellos individuos que presentaron el outcome partido por el total del grupo de la droga B. Y eso va a corresponder a un 0,008 y si lo llevamos a porcentaje va a ser un 8%, ¿ya? Por lo tanto, riesgo absoluto, cantidad de riesgo que está presente en cada uno de los individuos de los respectivos grupos. Grupo intervenido, vimos que tenía un riesgo absoluto de 3,8. Grupo control, vimos que tenían un riesgo absoluto de 8. Ahora, una de las primeras comparaciones que van a encontrar desde el punto de vista de medidas de efecto es la reducción del riesgo absoluto, ¿ya? Y la reducción del riesgo absoluto, por lo tanto, es la diferencia existente entre el riesgo del grupo control y el riesgo del grupo intervenido, ¿ya? Y lo que va a hacer es que va a cuantificar en términos absolutos la reducción del riesgo. Como mencioné anteriormente, ¿cierto? El riesgo del grupo control era 0,08 u 8%, ¿cierto? Y el riesgo del grupo intervenido era 0,038 o 3,8%, ¿ya? La diferencia entonces entre el grupo control y el grupo intervenido va a ser de un 0,042 o correspondiente a un 4,2%, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esto se va a interpretar que el tratamiento A reduce el riesgo absoluto en 4,2%. O también, ¿cierto? La intervención con la droga A disminuye 4,2 eventos por cada 100 pacientes tratados, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? En términos absolutos, esto va a ser la cantidad de riesgo que se va a reducir. Y la reducción del riesgo absoluto, tal como dice su nombre, nos los va a cuantificar en términos absolutos, ¿cierto? Ahora vamos a ver, ¿cierto?, que también hay otras medidas de frecuencia, otras medidas de riesgo, perdón, otras medidas de efecto, que nos van a cuantificar el riesgo, pero en medidas. Y por lo tanto, ¿cierto? Aquí encontramos el riesgo relativo, ¿ya? Y el riesgo relativo, por lo tanto, va a corresponder al cociente entre el riesgo del grupo intervenido y el riesgo del grupo control, ¿ya? El riesgo relativo, por lo tanto, es el riesgo que va a mantener el grupo experimental luego de haber recibido la intervención, ¿ya? Eso es lo que va a corresponder al riesgo relativo, es decir, con cuánto riesgo queda el grupo experimental o el grupo intervenido luego de haber recibido, en este caso, la droga A. Entonces, como dijimos que el riesgo relativo, ¿cierto? Iba a ser el riesgo absoluto del grupo intervenido, en este caso el grupo droga A, partido por el riesgo absoluto del grupo droga B, ¿ya? Y si lo llevamos, ¿cierto?, a el cociente, vamos a encontrar de que va a ser 0,038 dividido por 0,08 y eso va a ser igual a 0,475. Ahora, si esto lo llevamos a porcentaje, va a ser un 47,5%. Por lo tanto, esto se va a interpretar de la siguiente manera. El riesgo que tiene un individuo en el grupo experimental luego de recibir la intervención es 47,5%
del riesgo que tienen los que no la recibieron. Por lo tanto, se va a asumir, ¿cierto?, que los que no la recibieron va a tener un riesgo de 100%, está actuando, ¿cierto?, en este caso como el denominador, ¿ya? Y los que sí recibieron la intervención van a tener un riesgo de 47,5%, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver, o nos va a estar indicando, ¿cierto?, esta medida de efecto de que la droga A, al parecer, sería más efectiva, ¿cierto?, que la droga B en la prevención del accidente vascular encefálico. Ahora, para poder simplificar, ¿cierto?, la explicación y la interpretación del riesgo relativo, es que vamos a acudir a lo que es la reducción del riesgo relativo, ¿ya? Y la reducción del riesgo relativo va a ser 1 menos el riesgo relativo. Y es la estimación del porcentaje de reducción del riesgo basal de un grupo determinado en relación al riesgo del grupo control, como resultado de la implementación de una terapia. Es decir, finalmente, cuánto me disminuye el riesgo en términos relativos. Por lo tanto, ¿cierto? En este caso vimos que el riesgo relativo iba a ser 0,475. 1 menos 0,475 es igual a 0,525. Si nosotros lo llevamos a porcentaje, va a ser un 52,5%. ¿Qué nos va a estar diciendo esta medida de efecto? Con la intervención se redujo en 52,5% el riesgo relativo de presentar un accidente vascular encefálico, ¿ya? El riesgo relativo me decía con cuánto riesgo quedaba, ¿cierto?, el grupo intervenido en relación al grupo control, y la reducción del riesgo relativo me dice cuánto se reduce el riesgo relativo de presentar el evento, ¿ya? Entonces, en los estudios, ¿cierto?, nosotros lo que más nos vamos a encontrar es el riesgo relativo, ¿ya? Otras interpretaciones u otras medidas de efecto, mejor dicho, también relacionadas con el riesgo relativo, es el HR, que es el Hazard Ratio, ¿ya? Y el HR se va a interpretar exactamente de la misma forma que el riesgo relativo o que el RR, con la diferencia que el HR va a tomar en consideración, ¿cierto?, el tiempo, es decir, va a ser una medición de riesgo a través del tiempo, pero su interpretación es exactamente igual, ¿ya? Y el Odds Ratio, que es el OR, también se va a interpretar de manera muy similar a la que se interpreta el riesgo relativo, con la diferencia, ¿cierto?, que el OR no lo vamos a llevar a porcentaje, ¿cierto?, sino que vamos a expresarlos como veces más o veces menos, ¿ya? Y el OR habitualmente es una medida, ¿cierto?, de asociación para poder establecer factores de riesgo, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, establecer si es que algo actúa como un factor de riesgo de algún otro, de alguna patología o de algún evento, ¿ya? Pero la interpretación es muy similar. La última medida de efecto, ¿cierto?, que teníamos presente era el número necesario a tratar. Y el número necesario a tratar corresponde al número de pacientes que deberían recibir el tratamiento experimental en lugar del control para que un paciente adicional obtenga el beneficio. Este se va a calcular como 1 partido por la reducción del riesgo absoluto. Habíamos dicho, ¿cierto?, que la reducción del riesgo absoluto, en este caso, ¿cierto?, en nuestro estudio que estábamos analizando, era 0,042, ¿ya? Por lo tanto, 1 partido por 0,042 es igual a 23,8. Como no podemos tratar a 23,8 personas, ¿cierto?, lo redondeamos al número superior, es decir, a 24, ¿ya? Si, por ejemplo, le salió un decimal menor de 5, lo redondean, ¿cierto?, hacia el valor entero más bajo, ¿ya? Si sale, por ejemplo, 22,4, sería 22, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? 24 pacientes deberían recibir el tratamiento con la droga A para prevenir un evento de accidente vascular encefálico. De esa manera se va a interpretar el número necesario a tratar. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que esperaríamos es que el número necesario a tratar fuera lo más pequeño posible. De tal manera, ¿cierto?, que lo que nos esté diciendo es que tenemos que tratar a muy pocos pacientes, ¿cierto?, para lograr el efecto que estamos buscando
o cierto que se está describiendo en el estudio de la droga en, en prueba que se está haciendo. Por lo tanto, recapitulando, dentro de las medidas de efecto vamos a tener el riesgo absoluto, que va a corresponder al riesgo que va a tener cada uno de los grupos, ¿ya? Vamos a tener la reducción del riesgo absoluto, que va a ser la diferencia entre el riesgo del grupo control menos, ¿cierto?, el riesgo del grupo intervenido. Y nos va a indicar en términos absolutos cuánto se reduce el riesgo. Tenemos el riesgo relativo, ¿cierto?, que va a ser el cociente entre el riesgo absoluto del grupo intervenido partido por el riesgo absoluto del grupo control, ¿ya? Y nos va a expresar con cuánta cantidad de riesgo se va a quedar el grupo intervenido, ¿cierto?, en comparación con el riesgo del grupo control. La reducción del riesgo relativo, que es 1 menos el riesgo relativo, nos va a indicar cuánto riesgo, ¿cierto?, se va a reducir de presentar el evento en el grupo intervenido. Y por último, los números necesarios a tratar, que va a ser 1 partido por la reducción del riesgo absoluto, nos va a decir cuántos pacientes deberíamos de tratar para obtener el beneficio, ¿cierto?, o para prevenir un evento, ¿cierto?, en un paciente, ¿ya? La otra medida de efecto que yo les comentaba, ¿cierto?, es aquella que se ocupa cuando hay escalas, ¿cierto?, cuando hay variables ordinales, ¿ya? Y esta va a ser la diferencia de medidas estandarizadas, ¿ya? Y esta se va a definir como la diferencia entre dos medias divididas por una estimación de la desviación estándar intragrupo, ¿ya? La utilización de una media estandarizada para expresar los resultados puede hacer posible la combinación de los estudios al desaparecer las unidades de medidas, ¿ya? Y algunas veces se van a conocer como índice D, ¿ya? Habitualmente en inglés las vamos a encontrar como WMD, ¿ya? Weight Media Difference, que va a ser la diferencia de medias estandarizadas. Bien, aparte de las medidas de efecto, vamos a necesitar alguna otra información para poder determinar si es que estas medidas de efecto nos van a servir o no. Por lo tanto, ¿cierto? Esta otra información que vamos a tener en consideración van a ser los intervalos de confianza y los valores P que vamos a pasar a revisar a continuación. El intervalo de confianza va a describir la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población. Es decir, nos va a decir en qué rangos se va a encontrar el valor en condiciones reales. ¿Y por qué necesitamos saber esto? Porque en los estudios clínicos aleatorizados, ¿cierto?, lo que se va a llevar a cabo van a ser intervenciones bajo estrictas medidas de control de distintas variables que van a intervenir en la adherencia en el tratamiento, en el seguimiento, en el cumplimiento, y nosotros sabemos que en la vida real eso no ocurre, ¿ya? Por lo tanto, al calcular los intervalos de confianza, nos va a entregar la información de que en la vida real, ¿cierto?, el valor de esa intervención, ¿cierto?, o finalmente el efecto de esa intervención se va a encontrar entre dos rangos, entre un rango inferior, ¿cierto?, y un rango superior, ¿ya? Y por lo tanto, como les acabo de mencionar, el intervalo de confianza va a corresponder a un rango de valores, cuya distribución es normal, en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. La distribución, ¿cierto? Cuando hablábamos de distribución normal, acuérdense de la típica campana de Gauss, ¿cierto? En el cual teníamos una distribución con pocos casos en los extremos, ¿cierto? Y la gran mayoría de los casos que se concentraban al medio, formando esta suerte de campana, ¿cierto?, de Gauss, ¿ya? Eso es la distribución normal. Y esta alta probabilidad se ha establecido por consenso en 95%. Por eso habitualmente vamos a ver intervalo de confianza 95% y nos van a entregar estos dos rangos de número, ¿ya? Un elemento a tener en consideración a la hora de interpretar los intervalos de confianza es que este no debe de pasar por la línea de no efecto, ¿ya? Y las líneas de no efecto, en el caso de
los riesgos relativos, ¿cierto?, de los HR y de los OR va a corresponder a 1, ¿ya? ¿Y por qué va a corresponder a 1? Porque si yo tengo un numerador, ¿cierto?, y yo tengo un denominador y ambos son el mismo número, si yo los divido, va a quedar en 1, ¿ya? Ahora, en el caso de la reducción del riesgo absoluto, ¿ya?, en el caso de las diferencias de medidas estandarizadas, la medida o la línea de no efecto va a corresponder al 0, ¿ya? ¿Y por qué va a corresponder al 0? Porque si yo le resto a un número, por ejemplo, a la droga A, pónganse ustedes que tiene un riesgo de 5, ¿ya? De 5%. Y la droga B, ¿cierto?, también tiene un riesgo de un 5%, ¿ya? Y yo resto 5 menos 5, eso va a corresponder a 0, ¿ya? Y lo mismo, ¿cierto?, con las diferencias de medias estandarizadas. Si yo a un número le resto el mismo número, me va a dar 0, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a corresponder a la línea de no efecto en aquellas medidas de efectos en las cuales haya una resta, ¿ya? Cuando hay un cociente, es decir, cuando hay una división, la medida de no efecto o la línea de no efecto va a corresponder a 1, ¿ya? Veamos a continuación, ¿cierto?, con un esquema, ¿por qué es importante fijarse en esto? Pónganse ustedes que este es un intervalo de confianza, ¿ya?, en el cual vamos a encontrar, ¿cierto?, el rango, vamos a encontrar, ¿cierto?, que esto va a tener un rango que va a ser normal, ¿ya? Esto de acá va a ser el 0 o el 1, que va a corresponder a la línea de no efecto, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, vamos a escribir acá un 1 para asumir, ¿cierto?, que estamos conversando de un riesgo relativo. Pongámonos en el caso, ¿cierto?, de nuestro ejemplo que les mostré anteriormente, en el cual decíamos que había una droga A, que era la intervenida, había una droga B, que era el grupo control, y habíamos dicho que la droga A, ¿cierto?, quedaba con un riesgo relativo de, o tenía un riesgo relativo de 0,475 o 47,5%, ¿ya? Por lo tanto, yo al tener ese riesgo relativo, que va a ser de 0,475, va a ser un riesgo relativo que va a ser menor a 1, ¿ya? Ahora, yo para poder interpretarlo de manera completa, ¿cierto?, también voy a necesitar el intervalo de confianza, ¿ya? Pónganse ustedes, ¿cierto?, que el intervalo de confianza de ese riesgo relativo está entre 0,3, ¿ya? Acá está un poquito más alto, pero para efectos del ejercicio digamos que es 0,3. Y que está entre 0,8, ¿ya? Por lo tanto, lo que me va a estar diciendo este intervalo de confianza es que en la vida real, ¿cierto?, el efecto de esta droga A se va a encontrar entre estos rangos, ¿ya? Y ambos rangos van a ser menores a 1. Por lo tanto, yo puedo decir, perfecto, esta droga A, en la vida real, su efecto va a estar localizado en esto, ¿ya? Va a estar localizado entre estos rangos, por lo tanto, yo puedo quedarme seguro que si yo ocupo esta droga A, probablemente voy a ver efectos similares en mis pacientes a los que se observaron en el estudio de investigación. Ahora, ¿qué pasa si es que esta medida de efecto, ¿cierto?, que habíamos dicho que era el riesgo relativo 0,475, tiene un intervalo de confianza que va desde 0,3 a 1,1? ¿Qué es lo que me va a estar diciendo? La droga A, en la vida real, ¿ya?, su efecto se va a encontrar entre el rango 0,3 y el rango 1,1.
El tema, ¿cierto? Es que si ustedes se fijan, al encontrarse en este rango, es decir, entre 0,3 y 1,1, que tenga un intervalo de confianza entre esos valores, esto va a atravesar la línea de no efecto. Y si atraviesa la línea de no efecto, y como básicamente nuestro evento es accidente vascular encefálico, ¿ya? Este extremo de acá, ¿cierto? Va a decir, va a prevenir, ¿cierto? O va a ser un factor protector, o va a actuar como un factor protector, pero hacia este lado, si es que es mayor a 1, lo que me está diciendo es que esta droga, en vez de ayudarme a disminuir el riesgo, lo que me va a hacer es que me va a aumentar el riesgo. Por lo tanto, en vez de actuar como un factor protector, me va a actuar como un factor de riesgo. ¿Y por qué? Porque atraviesa la línea de no efecto, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tienen una medida de efecto, ¿ya?, cuyo intervalo de confianza atraviesa la línea de no efecto, esa es una medida de efecto que no les va a servir, ¿ya? Porque lo que les está diciendo es, señor lector, señora lectora, en la vida real, el efecto de mi intervención podría actuar de manera deleteria, es decir, en vez de actuar como protector, podría actuar como un factor de riesgo, ¿ya? Y frente a eso nos dice, ojo, acá los resultados estadísticos me están diciendo de que atraviesa la línea de no efecto. Yo no sé en la vida real, ¿cierto?, en dónde va a estar la intervención, si es que va a ser acá, si es que va a ser acá, si es que va a ser acá, o si es que va a ser acá. Por lo tanto, ¿cierto?, yo no podría utilizar ese resultado, ¿ya? Entonces, aparte de la medida de efecto, hay que fijarse en el intervalo de confianza. Intervalo de confianza 95%, y si tenemos, ¿cierto?, una medida de efecto que está buscando prevenir, ¿cierto?, a la larga debería estar el intervalo de confianza bajo 1, ¿ya? Si yo tengo una medida de efecto, ¿cierto?, que a la larga lo que me está buscando es que esté sobre el 1, porque el evento que yo estoy buscando es algo positivo, esperaría, ¿cierto?, que todo el intervalo de confianza estuviese sobre el 1, ¿ya? Si mi evento es negativo, todo el intervalo de confianza debería estar bajo el 1 o bajo la línea de no efecto, ¿ya? Por último, tenemos que fijarnos en el valor P, ¿ya? Y el valor P se origina de que cuando nosotros vamos a comparar dos grupos en un estudio, ¿cierto?, a la larga lo que podemos decir es que no existe diferencia entre ambos, que va a corresponder a una hipótesis nula, o que sí la hay, que va a corresponder a una hipótesis alternativa. Y por lo tanto, el valor P representa la probabilidad que una diferencia observada entre estos dos grupos sea solo debida al azar, ¿ya? El valor P va a ser un test de hipótesis que nos va a ayudar a confirmar con cierto nivel de seguridad, ¿cierto?, o de significancia, que por consenso se usa 95% y que se expresa como P menor a 0,05. Es decir, que en menos del 5% la diferencia se deberá al azar, ¿ya? Acuérdense de la tabla 1 cuando conversábamos del análisis crítico, ¿cierto?, en la cual nosotros esperábamos que la tabla 1 tuviera una P mayor a 0,05, porque a la larga eso me iba a estar diciendo que los grupos eran iguales al inicio del tratamiento. Acá es al revés. Lo que tenemos que esperar es que la P sea menor a 0,05, ¿ya? Porque eso es lo que me va a estar diciendo es, señor lector, señora lectora, ¿cierto?, esta medida de efecto, ¿ya?, con un intervalo de confianza que se aleja, ¿cierto?, de la línea de no efecto, ¿ya?, y con una P menor a 0,05, es una medida de efecto que realmente
existe en un 95% de las veces y que solo en un menos del 5% de las veces se debe al azar. ¿Ya? Por lo tanto, P en los resultados tiene que ser menor a 0,05. Si es mayor a 0,05, ojo, ¿cierto? Porque va a ser un resultado que no va a ser estadísticamente significativo, porque me puede decir, señor lector, señor lectora, ¿cierto? La probabilidad de que la diferencia, ¿cierto? O de que estos resultados que encontramos en el estudio se deban al azar va a ser mayor que un 5%. Y por lo tanto, ¿cierto? Eso ya nos va a quitar impacto, ¿cierto? Del punto de vista de la medida que estamos analizando. En resumen, cuando estemos viendo los resultados, fijarnos en la medida de efecto, fijarnos en los intervalos de confianza y fijarnos en los valores P. Bien, habíamos propuesto, ¿cierto?, para esta cápsula que el resultado de aprendizaje era revisar las distintas medidas de efecto usadas en los estudios de terapia, y eso fue lo que hicimos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, ¿cierto?, la podemos solucionar a través de la plataforma o del correo electrónico. Que estén muy bien.